Independiente. Queremos escucharlo a Rosendo Fraga en esta noche. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Un gusto tenerte, Rosendo. ¿Qué pensás de lo que dice el ministro de Economía, también de lo político? Porque señala que no le aprueban la ley bases, por lo menos hasta hoy, veremos qué pasa el miércoles, pero porque se tocan los intereses de aquellos afectados por este gobierno, ¿no? Los que han vivido en general de la política. ¿Qué pensás? Mira, yo creo que la oposición siempre ataca al gobierno. Ataca más, ataca menos, pero siempre ataca al gobierno, ¿no es cierto? Y eso está pasando hoy. El gobierno siempre ataca a la oposición. Y hoy, en un escenario de polarización política, lo que tenemos es un lenguaje, crítica de ambos lados, más intensa que en otro momento. Pero que se quiera voltear al gobierno, yo realmente no lo veo. No lo veo porque no hay capacidad ni condición, ni tampoco nuestra cultura política hoy lo permitiría. Sí que si seguimos con este nivel de polarización, se va a hacer difícil la gobernabilidad. 6 meses cumple el mes de gobierno, ni una sola ley aprobada hasta ahora, ¿no es cierto? Y ese es el punto. Entonces, yo no veo intención de voltear al gobierno, veo claramente una oposición, veo una polarización entre ambos sectores, y si esto no se baja, la gobernabilidad se va a hacer muy difícil. Me interesa tu análisis respecto a la oposición. Hablando justamente de la oposición, quien habló fue Máximo Kirchner. Definió a Javier Milei como un conservador con ideas viejas. Lo escuchamos y ahora lo analizamos con vos. Y sí, porque la verdad que es la laraca, ¿no? La sobreactuación. Creo que hay que para mí es un conservador más, cuando se corren las luces, la actuación, ¿no? Como un poco describió Cristina en aquel documento de Showman, cuando se corre es un conservador más, con ideas que son totalmente viejas, obviamente que están expresadas por una persona que tiene las características que tiene. Rosendo, ahora hablamos de lo que dijo Máximo Kirchner, pero vos hablaste de gobernabilidad y dijiste que peligra la gobernabilidad con una oposición como esta. ¿Entendimos bien? No. Yo digo, peligra con una polarización como esta. Ajá. Polarización como esta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues sí, pasamos 6 meses sin ninguna ley sancionada. Y esto es una anomalía. Ajá. Para que la gobernabilidad tenga, tiene que haber un parlamento que sancione leyes, que cuestione leyes, que negocie, ¿no es cierto?, que busque acuerdos, que etcétera. Bueno, eso es lo que nos damos en este momento trabado, desde mi punto de vista. Y esto deriva por esta cuestión, que no es una particular de la Argentina. En el mundo la polarización se va extendiendo. Correcto. Cada vez más en Occidente. Ahora, yo no lo veo a Milei como un hombre del pasado. Yo en este punto... ¿Como un hombre, perdón? No lo veo a Milei como un hombre del pasado. Correcto. Ya, él lo dijo claramente desde hace 2 años y medio, cuando empezó a hacer política. Yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Voz de España y de Argentina. Y si lo vemos después, en eso ha mantenido coherencia. Ahora, yo te escuchaba decir en estos días que el gobierno enfrenta por delante un periodo difícil. ¿Tiene que ver con esto que decías recién, con la dificultad en la gobernabilidad? ¿A eso te referías o a qué te referís cuando haces un análisis de que enfrenta un periodo difícil? Son 3 cosas. El segundo semestre no puede seguir la gobernabilidad frenada. Un año no puede. Segundo, ¿qué lo digo? La inflación está bajando, pero el desempleo está subiendo. Y es un poco el tema, ¿no es cierto?, manejar en la segunda cuestión. Y tercero, yo creo que el gobierno, bueno, tiene que asimilar el costo de la inexperiencia política. Es una fuerza política nueva, con poco legislador propio, sin gobernador propio, y esto genera un aprendizaje que creo que el gobernador está haciendo, pero lo tiene que resolver. La inexperiencia política la ves, por ejemplo, en el hecho del caso del capital humano, mejor dicho, lo que pasó allí con los alimentos, que también desnuda la corrupción del gobierno anterior. Mirá, sí, yo creo que en alguna medida sí, ¿cierto? Eso es un gabinete donde hay pocas personas con experiencia política, con experiencia de gobierno, tampoco la tiene el presidente, tampoco la vicepresidenta, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto de funcionarios son ajenos a la política y no conocen los mecanismos del poder. Pero también
por eso fueron votados. Es decir, esa lejanía con la política, esa inexperiencia con la política, también fue una de las razones por las cuales Milei ganó. Qué interesante, Claro. ¿no? Es decir, la gente lo apoya justamente porque viene por afuera de la política. Algo que si uno observa en la historia, no es la primera vez que ocurre. Tal vez en la Argentina sí, pero en otros lugares alguien de afuera de la política que justamente reúne credibilidad. Más del 50% acompaña al gobierno pese al ajuste, ¿no? Absolutamente. Pero yo te diría que este asunto de gente que de fuera de la política incursiona en la política en Occidente se está dando. En última instancia, Trump, ¿viste?, vino del ámbito empresario y comunicacional a la política, pero no había sido senador, gobernador, ningún antecedente, ¿no es cierto? Claro. Y yo te diría que Bolsonaro, un diputado aislado, y empieza con un solo diputado sobre centenares. Y Cuando en la gente política se cansa del europea, sistema, viene alguien de afuera. Pero tampoco es nuevo la historia, ¿eh? Cuando uno analiza un poquito, pero para no ir para atrás, yo quiero ir hacia adelante. Y vos ves que esto del gobierno ocupando la totalidad del escenario, marcando la agenda, el personalismo también de Milei, ¿le ayuda a la administración? Hasta ahora ha dado resultados, por lo menos, para ocupar el espacio, ¿no? el gobierno ocupa el espacio, mantiene un consenso importante y muy importante si vemos la situación social, el ajuste que está habiendo, y te diría que internacionalmente Milei es una suerte de celebridad, ¿no es cierto? Es decir, desde el punto de vista, es una figura de concentrar atención, el ojo quita, pero es una figura muy central en este momento. Lo vamos a ver jugando ahora. Creo que eso él lo tiene muy claro. El resultado de las elecciones europeas. La Rosendo, derrota de Sánchez en España, lo ves a ver a Milei el 20 de junio, yendo a España utilizando este elemento. Francia, él apostó a Macron, perdón, apostó a Le Pen, no apostó a Macron. Y Italia a Meloni. Lo vas a ver, digamos, acercándose, jugando con los ganadores a los cuales apoyó, se acercó antes de la elección. Rosendo, quiero compartir con vos otro fragmento de lo que dijo Máximo Kirchner durante este fin de semana y lo analizamos juntos. Mirá. Día o que trata de instalar el gobierno nacional es no me dejan, me están poniendo trabas, el riesgo país sube por esto, por aquello. Acá este tipo de políticas en la Argentina se aplicaron y de una manera cruel entre 1976 y 1983. No voy a hablar del carácter inhumano, cruel, desaparecedor, torturador, apropiador de niños de la dictadura. Vamos a hablar de la parte económica. ¿Qué resistencia tuvo para llevar adelante su plan económico? La poca que hubo, la poca que quedó fue barrida, torturada, expulsada, exiliada, y sin embargo fracasaron las ideas. ¿Qué opinás de esto que dice Máximo Kirchner, Rosendo? Mira, a ver, hace medio siglo, 1974, la pobreza era 6 en la Argentina. Hoy es 55. Claro. Esto es un proceso donde lamentablemente los distintos gobiernos fueron agregando más o menos situación. Acá hay que analizar, echar la culpa sobre el gobierno anterior, bueno, vale para hacer política, pero no para la reflexión que se necesita para sacar el país hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el punto, tenemos que ser conscientes que Argentina ha sido un fracaso en el último medio siglo, ¿no es cierto? Y que lo que se necesita es un replanteo a partir de eso. Ahora, a lo largo del tiempo, voy a decir un lugar común, los tiempos cambian, ¿no es cierto? Claro. Hay economías más abiertas, más cerradas, sí. ¿no es cierto? Más nacionalistas, menos desarrollistas, populistas. Lo que hay que tener claro es que tenemos una historia por delante muy distinta. Rosendo, un gusto, un lujo tenerte Gracias, como siempre. como Muchas siempre. gracias. Un abrazo Gracias por grande. invitarme. Hasta luego.